Muy buenos días, estudiantes de los grados octavos química. Les voy a explicar el punto 2 o el segundo punto de la sesión 1 de octubre-noviembre. En el video anterior les expliqué el punto 1. Ahorita les voy a explicar el punto 2 de la sesión 1 de la guía que estamos empezando a desarrollar, que es la de octubre y noviembre. Aquí el tema, continuamos con el tema funciones químicas inorgánicas, pero le vamos a meter nomenclatura tradicional para esas funciones orgánicas. Entonces, recordemos que los óxidos, como les expliqué en el video anterior, los óxidos son compuestos químicos que están formados por el oxígeno y por otro elemento químico. Por eso se les dice que son compuestos binarios, porque están formados por dos elementos, oxígeno y sodio, oxígeno y calcio, oxígeno y bario. ¿Ven? Entonces son óxidos, porque están compuestos por el oxígeno y por otro elemento químico. Recordemos que los óxidos pueden ser básicos o ácidos. Básicos si están formados por el oxígeno y por un metal, y ácidos si están formados por el oxígeno y un no metal. Existen tres clases de nomenclaturas con las que uno puede nombrar un óxido: la nomenclatura clásica o tradicional, la nomenclatura stop y la nomenclatura sistemática. Estos temas que les estamos dando ahorita aquí en octavo, ustedes los van a ver en grados superiores, pero aquí les damos un brochazo, una introducción para que cuando ustedes los vean, ustedes sepan más o menos de qué les están hablando. Entonces, les estaba hablando de los óxidos, que los podemos nombrar, por eso se llama nomenclatura, los podemos nombrar por el sistema clásico, stop o sistemático. Entonces, nos vamos para acá. La nomenclatura clásica se utilizan los sufijos oso y co. En la nomenclatura stop utilizamos los números romanos. Y en la sistemática utilizamos los prefijos mono, tri, di, penta, hepsa, hepta. Entonces, para usted poder hacer esta nomenclatura, nombrar los óxidos, usted debe conocer los números de oxidación del compuesto. El oxígeno siempre va a trabajar con un estado de oxidación o una valencia -2. Y usted tiene que mirar cuál es la valencia o el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Hay elementos que tienen varias valencias. Entonces les muestro las valencias. Por acá las tengo. Estas valencias o números de oxidación uno no se los tiene que aprender. Uno puede guiarse por estas tablitas que aparecen en el internet. Por ejemplo, estos elementos, litio, sodio, potasio, rubidio, estos tienen un número de oxidación +1. ¿Ven? Estos cobre y mercurio trabajan con 1 y con +2. El oro trabaja con +1 y con +3. Todos estos trabajan solamente con +2. Mire este, por ejemplo, manganeso, trabaja con 2, con +3, con +4, +6 y +7. O sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5 números de oxidación. Y así sucesivamente usted tiene que, cuando vaya a hacer la nomenclatura, usted debe buscar los estados de oxidación del elemento del óxido. Entonces, ya nos dirigimos a la guía como tal. Nos dan unos óxidos. Me doy cuenta que son óxidos porque están formados por el oxígeno y el hierro, el oxígeno y el sodio, el oxígeno y el magnesio, el oxígeno y el cromo y el oxígeno y el plomo. Y nos piden que los nombremos por la nomenclatura tradicional, por la stop y por la sistemática. Antes de hacer eso les voy a explicar algo. El oxígeno, y estamos hablando de óxidos, siempre trabajan con un estado de oxidación de -2. Entonces, por ejemplo, yo tengo este compuesto y yo ya sé que siempre el oxígeno está con -2. Entonces, se supone que este debe estar con +2 para que +2 menos 2 da 0. Hay una ley que dice que al hacer esta sumatoria debe dar siempre 0. Y como yo sé que el oxígeno siempre trabaja con -2, entonces este debe trabajar con +2, porque se supone que aquí es 1 y aquí es 1. Uno no escribe esos unos, pero los supone. Por ejemplo, tengo este óxido. Yo ya sé que el oxígeno siempre es con -2, entonces 2 por 3, 6, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál será el estado de oxidación del cromo? Pues +3, porque +3 por 2 da +6.
Entonces esto me debe dar, esta resta debe dar igual a 0. Bueno, entonces quería explicarles eso. Ahora por aquí, con el sistema tradicional. Les decía que el sistema tradicional trabaja con los sufijos oso, ico, ico. Pero si por ejemplo hay un elemento que tiene 4 valencias, 4 estados de oxidación, el más pequeñito hipo, el siguiente oso, el siguiente ico y el último perico. Si tiene una sola estado de oxidación se usa el ico. Entonces empecemos a nombrarlo. Por ejemplo, este que está aquí, óxido férrico. Entonces buscamos el hierro. El hierro, ¿qué estado de oxidación tiene? El hierro tiene, al hacer la cuenta aquí, yo ya sé que este está con -2, entonces este está con +3. Y para que me dé 0, entonces lo nombro férrico, porque solamente tiene ese estado de oxidación, que es el +3. Que es el +3, listo. Sigue este, óxido sódico. Como solo tiene un estado de oxidación el sodio, que es +1, solo tiene esa, lo nombro así, con el ico, óxido sódico. Lo mismo el magnesio, óxido mangánico, o le puedo escribir también óxido de magnesio. En esta, óxido crómico, y en esta, óxido plumboso, porque el plomo trabaja con varias valencias. Le quedarían así con la nomenclatura tradicional. Cuando tienen un solo estado de oxidación, siempre se le coloca ico, 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 ico. Este caso le colocamos oso porque tiene 2, y esta era la más pequeñita. Para la más pequeña es con oso y para la más grande es con ico. Para la nomenclatura stop, yo nombro el óxido normal, por ejemplo este, óxido de hierro, y le coloco aquí en el número romano la valencia que tiene el hierro, tiene 3, entonces coloco el número romano en 3. El que sigue, óxido de sodio. Como el óxido de sodio cuando es 1, no es necesario colocar, sino escribo solamente óxido de sodio y ya. El que sigue, óxido de magnesio 2. ¿Por qué el número romano 2? Porque mire, el estado de oxidación del magnesio es 2. El que sigue, óxido de cromo 3. ¿Por qué 3? Porque la valencia del cromo es 3. Y el último, óxido de plomo 4. ¿Por qué el número romano en 4? Porque la valencia del plomo es 4. Entonces, en nomenclatura stop se utiliza óxido de, escribe el elemento, y en romano usted escribe el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Y ya en la nomenclatura sistemática es con mono si es 1, di, tri. Entonces, trióxido de hierro. ¿Por qué trióxido? Porque hay 3. Trióxido de hierro. La que sigue, monóxido de sodio. La que sigue, monóxido de magnesio, trióxido de dicromo y dióxido de plomo. Así les quedarían en la sistemática. No se asusten con esto que estamos empezando a ver, porque eso se va a reforzar, bien sea este año o en los años que siguen. Por ahora usted tiene que aprender a identificar que estos son óxidos. Tienen que aprender a identificar cuál es el estado de oxidación que maneja. Siempre el oxígeno es con -2 y al hacer la sumatoria le debe dar igual a 0. Entonces usted lo saca por lógica. La tradicional es con oso, ico. El stop es con número romano. Y la sistemática es utilizando mono, tri, di, hepta, penta. Entonces, así como les acabé de hacer este segundo punto, lo hacen en su cuaderno, el cuadrito, sin hacerlo apeñuscado. Y más adelante vamos a hacer más ejercicios.